Pues creo que es momento de hacer un corte para hacer comentarios, sugerencias, críticas, preguntas, en fin. Abramos este espacio. ¿Quién quiere empezar? No, porque sigue Isabel y ¿quién más sigue? Es que resulta que a mí no me llega. Pues, el programa terminaba con Isabel, pero no sé si me vas a cambiar Pues pienso que sería bueno, ¿no? Yo creo. Se vincula bastante bien con lo que la verdad ¿Verdad? sí, o sea, sí. Ok, y creo que está bien. Hagamos entonces este cortecito y luego vienen ustedes dos. Muy bien. Ok, bueno. Yo quisiera intervenir. ¿Cómo te pedimos la mano, Laura? No sé dónde están las manos. Yo tampoco sé dónde están. Bueno, Perdonen, pero entonces, a en ver, blue jeans no sé dónde están las manos. Igual me eh, sucede a mí. ¿Dónde está la mano? la mano está a mano derecha. Termina su brazo Hay derecho. un lugar que dice chat. Si se fijan, Chat, sí, y a ver, ábranlo ahí. Al pero en chat abrir, dice escriba tu mensaje. Allá abajo no dice algo así como poner la manita o en la app, allá no me acuerdo. En la parte de abajo a la izquierda también, creo. Pues yo soy medio torpe en esto. Bueno, bueno, a ver, si primero, no yo te pido la mano. Sí, yo ok, también. ok, entonces Margarita, Pepe, ¿sí? ¿Está bien? ¿Así fue? Sí. Laura, ¿quiere preguntar también? Bueno, a ver, Margarita. Bueno, yo primero, buenas días todavía. Me da mucho gusto verlos. Lamento muchísimo no estar presencialmente, pero no me encuentro muy bien de salud. Pero me da mucho gusto encontrarlos a la doctora Laura López, a quien yo le debo mucho y es una gran y querida amiga, a la doctora Laura Muñoz, que fue mi maestra también, al doctor Juan Manuel de la Serna, que también fue mi maestro. Entonces, es una mesa en la que me da mucho gusto estar porque, bueno, hay tres de mis maestros más queridos. Y bueno, también al doctor Ronzón, a la doctora Isabel de León, em, a la doctora Margaret Trinton también, que es una queridísima amiga. Entonces me da mucho gusto y lamento profundamente no estar de manera presencial. Recordé varias cosas y me da mucho gusto también al doctor Pedro San Miguel, también me da mucho gusto encontrarlo virtualmente. Entonces, yo más bien fui anotando cositas que quizá voy a particularizar. A la doctora Laura López, que pues admiro profundamente su trabajo, es toda una vida dedicada a pues a la literatura y aprecio muchísimo su trabajo de traducción. Yo creo que es un trabajo fundamental y monumental que ha hecho. Entonces, al respecto, pues me gustaría saber su opinión, algún comentario, porque yo creo que Laura López ha sido un pilar fundamental en la introducción a México, a los lectores mexicanos y de otros ámbitos hispanoparlantes, de muchos escritores antillanos y francófonos. Pero bueno, como hablamos ahora del Caribe, pues quiero referirme a los del Caribe. Entonces, esa parte me parece como fundamental también en el trabajo de la investigación, porque muchas personas conocimos escritores haitianos, martiniquenses, etcétera, a través de las traducciones precisamente y de las referencias que Laura López produjo con sus antologías, son varias, sobre estos escritores. Y eso, bueno, también me gustaría subrayar que Laura López, si bien es literata y bueno, esa es su formación, pero siempre ha tenido mucho cuidado en relación con la historia de los textos literarios que se producen, de los escritores,
ha tenido un cuidado y una meticulosidad también de situarlos no solamente, sino de, ¿cómo diré?, de insertarlos también en un contexto cultural histórico. Eso también me parece muy importante porque no es nada más la literatura en sí o el análisis literario, sino es una inserción, diría yo, sobre todo en un panorama cultural. Eso me parece también muy importante. Y por último, esto ya es una cosa, yo he encontrado que muchos de los escritores haitianos, martiniquenses, guayaneses, guadalupenses, por ejemplo, Edouard Glissant, por ejemplo, la misma Maryse Condé, tienen una formación clásica, en estudios clásicos, muy sólida, en griego, latín, conocen muy bien a los escritores clásicos por lo menos del ámbito de donde vienen, o sea, una formación muy sólida en conocimientos de la cultura francesa literaria clásica y griega y latina también. Entonces, si bien es cierto, muchos son reivindicativos pues de varias banderas, etcétera, algunos penetraron también al activismo político, etcétera. A mí sí me gustaría también, pues, subrayar eso y conocer la opinión de Laura. Yo encuentro en la gran mayoría de ellos una formación clásica, en letras clásicas, en cultura latina, diría yo, incluso algunos hablan muy bien griego, muy importante, que creo yo que ahora no es tan fuerte en los escritores más contemporáneos. Entonces, felicito y mando un abrazo con mucho cariño a Laura. Al doctor Juan Manuel de la Serna, que me da mucho gusto encontrarlo después de varios periodos sin vernos. Creo que la última vez coincidimos en un examen de no me acuerdo quién, pero en un examen em, doctoral. Entonces, bueno, todo este tema de la afrodescendencia fue muy rico para mí. Escuchar todo el relato de cómo ha construido su propia obra, las lecturas que han sido muy importantes para él, ¿no? Entonces, yo pues no, yo me... No me he referido exactamente al tema de la esclavitud, sino que la mayoría de los escritores que he estudiado pues son afrodescendientes. Entonces, colateralmente he llegado a algunos temas en relación a la esclavitud y la afrodescendencia. Entonces, a mí lo que me llama la atención, y bueno, serían muchas cosas, pero tengo que concretizar, y me gustaría saber de Juan Manuel, después de esta encuesta del CONAPRED, que fue muy importante, me gustaría saber cómo ves, Juan, o sea, ¿qué despertó? Porque después de la encuesta hubo mucho activismo de parte de grupos, de comunidades afrodescendientes, sobre todo en la Costa Chica. No es que antes no la hubiera, pero creo yo que salieron más todavía, ¿no? Entonces, pues eso me gustaría, como ver ¿qué tú consideras que fueron, además de la publicación de la encuesta y todo esto, como sí, cómo fue recibida y qué provocó, digamos, en las mismas comunidades afrodescendientes? Quizá en la población mexicana en general, no sé cuál fue su percepción, porque yo pienso que fue un parteaguas de alguna manera, provocó muchas reacciones, eso me gustaría. Y bueno, me sorprendió también muy gratamente lo de Pierre Nora, que espero yo mañana referirme a él en algunas cosas. Y el doctor Pedro San Miguel. Bueno, yo ahí no, digamos,
Me ha interesado sobre todo mucho su obra, sus reflexiones teóricas a propósito de la historia, etcétera. Y pues creo que tiene una trayectoria pues fascinante hasta cierto punto para mí, ¿verdad? Entonces, me gustaría más bien ahora, en este momento, a la distancia, después de haber estudiado todo esto, sobre todo la cuestión agraria que ahora, la historia agraria que ahora me interesa. Me gustaría más bien saber su opinión, cómo él se considera. Yo sé que él es un historiador muy sólido, que es un historiador muy sólido, pero me gustaría, en algún momento mencionó como las relaciones con la antropología. ¿Cómo considera su trabajo en esta parte de la historia, digamos, económica, agrícola o del campesinado? ¿Con qué nexos coquetea o es un trabajo puramente histórico? ¿Cómo lo considera? Muchas gracias. Gracias, Margarita. Pepe, que creo que no está a la vista ahorita, había levantado la mano. No sé, ¿aquí alguien? Sí, ahí está. Pepe, estás bien. Aquí Ahí. estoy. Ah, Sí, tengo un poco de inestabilidad en el internet. Creo que se me escuche. sí, muy bien Me dice, ahorita. bueno, ok. Vale, yo quisiera intervenir digamos, como en dos sentidos. El primero tendría que ver un poco como con el sentido del coloquio. Me gustaría pensar y reflexionar junto con todos sobre la necesidad justamente a su camino y reflexionemos sobre Espera, espera, este espera. grupo Estás entre... académico Es su conexión. que hagamos. Tenemos, Espera, José, Pepe, sí, quita yo creo que la cámara para que te escuchemos mejor. ok, a ver, lo intento, ¿me escuchan? Sí, mucho mejor. Bueno, ok, perfecto. Entonces, repito, yo quisiera reflexionar como en dos niveles. El primer nivel tiene que ver con la convocatoria del coloquio, en el sentido de este grupo de académicas y académicos que volteamos a estudiar el Caribe en un sentido muy amplio, con las diversas definiciones o nociones que podemos tener, sí, de este espacio, de esta región. Yo creo que eso también tendría que ser un tema de trabajo: espacio, región, escenario, no sé cómo, qué es lo que tendríamos que decir todos y cada uno al respecto del Caribe como tal. Me gustaría también, por ejemplo, que escucharnos a nosotros, como gente que tiene muchos años estudiando este espacio, que pensáramos un poco en un aporte que es sustancial, creo yo, desde México, que es esta construcción que hicimos, que no fue nada fácil, de voltear a ver al Caribe desde México, y que desde México volteábamos al Caribe tratando de insertarnos en discusiones, por ejemplo, estudios latinoamericanos, de los estudios de México. Te fuiste. Esa era una de las cosas que teníamos en las... Me fui, Te me fuiste, fui, sí. A ver, ahora. volví o no volví, volví o no Ahí, volví. sí, volviste. Bueno, Entonces, ok. insertarse en las discusiones, ahí nos quedamos. ¿En dónde? En insertarse en las discusiones. Ok, que nos insertábamos en las discusiones, por ejemplo, de México, Latinoamérica, los estudios latinoamericanos, los estudios comparados, México comparado con algunos casos latinoamericanos, y finalmente nosotros llegamos a estudiar a México como
o como parte del Caribe. Y a mí me parece que eso es un aporte en este análisis de trayectoria, digamos, un tanto historiográfica fundamental. Y ahí todos tendríamos mucho que decir, incluso los tres participantes de esta mañana me parece que podrían decir esta noción de México frente al Caribe. Incluso puede haber horizontes en cada uno de los colegas. ¿Sigo o me fui? Sigues. Ok, bueno, creo que hay bastante material de estas miradas y horizontes de análisis de México frente al Caribe, de visiones de México como con estudios del Caribe. Creo que allí fuimos construyendo todos desde nuestras perspectivas objetos e interés de estudio de estos Caribes y que lo hicimos desde México. Adicional tenemos que también a México se le ha visto desde el Caribe y creo que también hay una trayectoria en ese sentido. Es cómo se ve a México desde el Caribe, cómo se ha visto en términos historiográficos a México desde el Caribe. Y si en algún momento se ha visto ya como inserto dentro de los estudios caribeños. Me parece que eso tendría que estar como en un nivel primario de reflexión. En un segundo nivel ya específico de cada uno de nosotros, creo que hay dos cosas que deberíamos de tener en la mente. ¿Cómo construimos nuestro objeto de estudio, en este caso, dentro de los estudios caribeños? Y segundo, ¿cómo fuimos definiendo nuestras líneas de investigación y cómo las desarrollamos, qué tipo de aportes tuvimos en estas líneas de investigación que hemos denunciado o hemos declarado como de estudios caribeños? A mí me parece que esas dos cosas sí me he logrado explicar y no sé sobre todo si me han logrado escuchar porque estoy en la universidad y tengo una conexión muy mala. Pero eso es lo que yo quería como plantear. Y me parece que hay también dos ejemplos muy claros en las exposiciones. Manuel, cuando intervino, dijo que él había tenido dos elementos en su mesa, la plantación y la esclavitud. Yo creo, Juan Manuel, que esos fueron los ejes transversales justamente que te permitieron a ti hacer estudios del Caribe y de México a partir de estos temas de interés. Y creo que, no sé si me equivoco, Juan Manuel, y ahí tú me dirás qué piensas, pero a mí me parece que esos fueron tus ejes transversales. Y en el caso de Pedro, una cosa que siempre le pregunto a Pedro, porque me gusta escucharlo en ese sentido, es ¿cómo nos ves, Pedro? ¿Cómo ves tú que haces estudios del Caribe? ¿Cómo tú valoras la historiografía mexicana que se ha hecho sobre el Caribe? A mí me parece que eso sería bien, bien interesante que en el texto que podamos tener más adelante, tener una opinión al respecto. Bueno, lo dejo por lo no sé, Laura, estuvo. Ajá. Ahí no sé si te estabas despidiendo o todavía estabas diciendo algo porque lo último no se entendió. Bueno, tú querías... No, lo voy a decir en mi... Ajá. Ajá, Ok. luego. ¿Alguien más quiere? Laura, ¿tú querías preguntar algo, comentar algo? Hay una demora con ellos bastante. Sí. Muy lejos, entonces. Así me dijo, si me dijo una vez un funcionario de la UPR. Lo que pasa es que eso está en Río Piedras, pero ya hasta Torrey, que sabe de debería enseñar. Usted sabe a la velocidad que viaja eso. Y ese era el encargado de manejar La tecnología. Laura, ¿tú querías comentar algo antes de...?
Porque no tienes micrófono, ¿eh? Estás en silencio. Tienes que prender tu micrófono arriba. Ahí ya. Ya Ahí lo ya puse. Ya lo vi, pero espérame, es que estoy, ya la mente no me da para atender como circo de pistas. ¿Sabe? Se me descompuso el teclado de la computadora y en el Inter, mientras escuchaba yo a Pepe y a Margarita y todo eso, le marqué al chico que me apoya con las cosas de la computadora porque estoy sola en mi alma y entonces ahorita me entró la llamada diciéndome que pueden ser las pilas de mi teclado. Entonces, perdón, me distraje un segundo. Ok, Entonces, no, bien. Pensé que querías comentar algo de lo que se ha dicho hasta ahorita o empezar a contestar a los comentarios de Margarita. Margarita me abrumó con tanta pregunta, tanto elogio, tanta pregunta interesante que requeriría muchas horas de desarrollo. Y mejor confieso ahorita mi, que la dinámica del seminario al que creo que alguna vez asistí, Nilo Tempore, me encanta, pero no era la dinámica que yo tenía en mente en otros seminarios. Entonces, pues me presenté porque atendí por mucho interés a tu invitación, pero no tenía la menor idea de cómo se iba a desarrollar esto y la verdad no me siento ahorita en condiciones de contestar a un montón de cosas. Denme chance a madurar, a que se me asienten. Tomé como Dios me dio a entender algunas notas, entonces necesito madurarlas y ofrecerles una respuesta un poquito más coherente y respetuosa de su atención, porque si no, nada más voy a echar rollo inútil y ni a ustedes les sirve ni a mí me satisface. Entonces mejor me guardo ahorita, ¿sí? Muy bien, está perfecto. La idea justo es, en esta primera reunión, digamos, en este evento, digamos, del día de hoy, del día de mañana, es precisamente como ir lanzando las posibles salidas que le daríamos a un trabajo ya un poco más formal, más estructurado, que sería la base para el artículo, el capítulo, para el libro. Entonces no hay... No es más, te digo una cosa, Tocaya, y se les digo a los colegas, insisto, todos muy queridos, para mí en el horizonte de mis últimos, ya no digamos solo de la pandemia, sino desde que me jubilé, en realidad muchas de las cosas, la mayor parte de los asuntos académicos, sí como que quedaron deliberada o casualmente a un lado y yo no sé, hacía años que no volvía yo la nariz ni los ojos a los temas de investigación sobre las Antillas. De no ser por ahí por alguna alumna que me llama, pero la verdad estaba yo tan ajena de no ser, pues, como te expliqué la semana pasada, que por el correo de lo de las jornadas, del libro, del Caribe, fui en plan verdaderamente, ¿qué decirte? De esparcimiento amistoso. Dije, me voy a dar una vuelta para allá, pero yo tengo empolvado todo, y casi como que a ratos pienso que fue en otra vida cuando me dediqué a estas cosas. Entonces ahorita estoy verdaderamente desconectada. No que las haya olvidado, pero ya, ¿cómo decirles? Además, me invadió una enorme, ¿qué decirles? Ola, una especie de tsunami de escepticismo respecto a la utilidad de los estudios que yo hacía. Entonces, así, leo mucho,
pero leo, qué sé yo, una obra que cayó en mis manos maravillosa de una judía francesa, rabina, que se llama Vivir con nuestros muertos. Y leo el infinito en un junco, y leo muchas otras cosas más, pero ya no estoy en el camino de preparar ninguna investigación. Es malo, porque sí, en efecto, a veces me da un poco de culpa decir, bueno, y pues yo ya no meto la nariz en nada. No, pues es que yo ya, como que ya corrí la cortina, en muchos aspectos, sí. Perdón, me da mucha, para quienes como Margarita, utilizan tantas frases elogiosas y demás respecto a mí. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Que me sigue caminando las neuronas, pero con otro tipo de estímulos. Entonces, sí, ahorita me da gusto ver que esto me da una especie de chicotazo y de decir, a ver, oye, ponte, por favor, a lo mejor todavía puedes hacer cosas interesantes. A ratos dudo mucho de la importancia de lo que estoy haciendo, ¿eh? Después de este rollo horrible, no van a querer oírme nunca más. No, al contrario, creo que esto ha sido una excelente cierre para esto que estás diciendo, porque dos cosas que quisiera unir con lo que dijo Margarita. Algo que es muy importante al tratar de rescatar estas trayectorias y de cómo, lo que decía José, cómo hemos visto, cómo llegamos al Caribe, cómo lo hemos estudiado y en qué contexto. Bueno, Margarita apuntó a una labor muy importante que tú hiciste, que fue traer al Caribe al conocimiento del público mexicano, de los estudiantes. Entonces, me parece importante rescatar eso. Y por otra parte, también me parece importante la reflexión que haces un poco de esa actitud del escepticismo. Creo que todos un poco andamos a cierta edad en el escepticismo de lo que hemos hecho y de digamos, de las bondades o de lo positivo de habernos dedicado a eso. Así que muy bienvenidas tus reflexiones y estaremos atentos. Entonces, no sé, ¿alguien más ahora quisiera intervenir? A ver, Claudia. Nada más quería hacer una pregunta al doctor Pedro. Cuando usted comenta que esa trayectoria que nos ha platicado Nurrica, que aunque usted diga que ya la repite, pues sabemos quiénes no la conocemos y que nunca está de más conocer el camino que han andado los grandes investigadores que ya están consolidados. Yo quiero preguntarle qué fue lo que lo llevó a usted, qué elementos usted identificó en la historiografía que tuvo que poner el acento en la crítica a los que usted se formó. Porque siempre hay como un algo que nos incomoda y que decimos que esto no funciona. Ajá, esto no me está funcionando a mí. Entonces a mí me gustaría que pusiera un poquito, o que nos ampliara un poquito ese aspecto. Okay. Bueno, pues entonces damos paso a esos comentarios. Sería, bueno, Laura, que ya dijo por dónde, Juani y Pedro, ¿no? Juan, adelante con tus preguntas. Más bien con tus respuestas a tus preguntas, a las que te hiciste. Es para mí, ¿verdad? ¿Sí me escuchas? Ahora sí. Ok, bueno, las dos cosas en lo que se refiere a las preguntas y comentarios de Margarita. Yo creo que el hecho de haber incorporado mucha de los llamados iniciales hechos antes de que se iniciara todo este ejercicio de incorporar formalmente e institucionalmente a las comunidades afrodescendientes, que había, si mal no recuerdo, alrededor de 10, 11 organizaciones pequeñas pero muy activas en lo que se refiere al interés de llamar la atención como comunidades afrodescendientes y de ser incorporadas al discurso nacional.
el resultado ha sido de alguna manera ambiguo porque, en efecto, el resultado del censo arrojó que en México existen alrededor de 2 millones de personas que se consideran a sí mismos como afrodescendientes. Sin embargo, siempre queda en la mesa de discusión cómo identificar y quiénes son afrodescendientes. No basta tener ciertos rasgos físicos como el color de la piel o la forma de la nariz o las orejas o el cabello para considerarse como afrodescendientes. Sin embargo, sí el hecho de que física y culturalmente, sobre todo, se hubieran identificado 2 millones de personas con estas características y que se diera como resultado el favorecimiento de la distribución de los recursos nacionales para las comunidades menos favorecidas, considerados como afrodescendientes, pues me parece que fue un resultado benéfico para todas estas comunidades. Es decir, en ese sentido, yo me siento de haber participado hasta donde pude. Ya después yo dejé mi interés sociológico por las características y los estudios que continuaron y que continúan, que me parece que más allá, pues sí, fuera de mi interés, que se refirió fundamentalmente al conocimiento histórico y al rescate de la presencia histórica que dejé con el ejercicio con el que comencé mis comentarios. Sí se nota en el discurso nacional la incorporación de estas minorías. Creo que hubo un efecto del cual me siento parte con un pequeño granito de arena. No creo que haya sido mucho, pero me siento satisfecho que se haya recogido. Y por otro lado, me parece también que sí, como dice Pepe, es cierto que existe y de inicio fue el vínculo, y sigue siendo no solamente en México, sino que yo creo que lo que aprendimos del Caribe para estudiar a los africanos y sus descendientes en México fue conocer lo que sucedía en la región del Caribe y el vínculo entre esclavitud, plantación y desarrollo económico y desarrollo cultural nos dejó una huella desde la cual iniciamos, desde la cual partimos, y de alguna manera es probable que todavía existan aspectos de los cuales habrá que seguir estudiando en esta relación. Estudios sobre la plantación en México y la relación esclavitud-plantación, ha habido muchos, pero fuera del trabajo de Adriana Naveda, que logró, gracias a la recuperación de un maravilloso archivo completo de unas plantaciones en Córdoba, Veracruz, fuera de eso no ha habido muchas cosas. Se ha disgregado mucho el estudio, pensando en individualidades y en el estudio de pequeños problemas ocasionales, y dando respuesta a ciertas tendencias de interpretación histórica como la rebelión, la revolución, etcétera, que no han dado pues resultado de aspectos particulares, pero no el estudio, salvo el de Gonzalo Aguirre Beltrán y el de Adriana Naveda, sobre la relación plantación-azúcar. Y estoy recordando ahora en este momento un libro que, por cierto, coordinó la maestra Elsa Frost, de un encuentro en los años 70 que se dedicó a este tema, pero la verdad es que lo traigo simplemente a la memoria, pero no recuerdo el contenido exacto y las discusiones. Creo que Florescano estaba incluido en ese volumen.
pero habría que recuperar un gran estudio de lo que es la plantación y la importancia de las plantaciones de azúcar y la esclavitud, sobre todo en los primeros años de la llegada de los españoles y de la conquista en México. Pero tiene razón Pepe, es un vínculo fundamental que nos une con mucho y del cual aprendimos de la región del Caribe en México. Muy bien. Gracias. Ok, bueno, pues toca contestar. Voy a tratar de contestar en el orden y a ver si pude captar bien lo que me planteaba cada uno de ustedes. Con relación a lo que me preguntaba Margarita acerca de la relación con la antropología, ¿no? Cuando yo fui a República Dominicana a hacer este trabajo sobre campesinos, pues finalmente pues no había una literatura significativa desde el punto de vista histórico sobre el campesinado. De hecho, todavía no la hay, aunque hay una serie de trabajos que se han hecho, pero todavía muy pocos, ¿no? Yo creo que hay pues, un margen muy grande para hacer investigaciones adicionales. Por lo tanto, tuve que recurrir a todo lo que encontraba. Y buena parte de la literatura existente, la literatura académica, provenía de antropólogos o de sociólogos rurales. Entonces, pues ahí si uno ve ese trabajo, pues se encontrará pues, una diversidad de textos que fueron confeccionados fundamentalmente desde el ámbito de la antropología o la sociología rural, porque historiadores propiamente hablando que hubieran estudiado la historia agraria, sí había trabajos sobre plantación, pero realmente aquí hay un problema que yo en ese momento surgió el tema, ¿verdad?, de las decepciones y de que pues, uno pierde un poco la fe en las cosas que hace. Desde que yo hice ese trabajo en los años 80, pues uno de mis caballos de batalla ha sido precisamente la necesidad de estudiar formas agrarias no plantadoras en el Caribe, entre otras razones, porque en el esta idea de las Antillas como islas azucareras, ese es un concepto que proviene de la literatura del Caribe británico. Y aquí hay un problema fundamental que Sidney Nicks precisamente esto destacó, que las Antillas menores pues son Antillas pequeñas, son islas pequeñas, y que en consecuencia esto no se puede aplicar a la experiencia de Cuba, de República Dominicana o Haití incluso, y Puerto Rico, entre otras razones, porque como Mintz decía, la diversidad ecológica en estas islas mayores era mayor, era más variada, y esto brindaba pues alternativas de vida basadas en la tierra, ¿verdad?, en las actividades agrícolas. Entonces, pues esta ha sido una batalla que yo perdí, ¿verdad? Creo que incluso ha surgido una especie de estereotipo, ¿verdad? Cuando Benítez Rojo hablaba del Caribe como la isla que se repite, pues hay un estereotipo, finalmente, que no permite entender la complejidad de la historia económica y social del Caribe. Incluso en la misma Cuba, ¿verdad? Pues Cuba era azucarera en el siglo XIX en la parte central, pero en el occidente y en el oriente pues era otra cosa, totalmente distinta. Y cuando finalmente las plantaciones azucareras comenzaron a entrar en la parte oriental, lo hicieron muy tardíamente, ya habitualmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y además en regiones muy particulares. Igual que en República Dominicana, sí se desarrollaron plantaciones azucareras, pero fueron en lugares muy específicos, sobre todo del este, en Puerto Plata, en menor medida, en algunos lugares cerca de Santo Domingo, es decir, de la capital, pero el resto del país era, y lo siguió siendo hasta el siglo XX, era fundamentalmente campesino. Entonces ahí hay un problema
conceptual de cómo entendemos la historia, en este caso económica y social, de las islas caribeñas. Y bueno, como digo, esa pelea yo la perdí. La gente sigue aferrada al esquema de la plantación y de la esclavitud como si eso fuera lo único que hubo en el Caribe, que no es cierto. Incluso en Haití, pues Haití fue, ¿verdad?, la colonia plantadora por excelencia hasta la revolución. Pero de ahí en adelante se convirtió en uno de los países más campesinos del Caribe. Entonces, nuevamente aquí hay problemas incluso históricos, que la evidencia esté ahí, pero la gente como que pues, está obnubilada con unas determinadas concepciones y esto no les permite pues, ver estas otras realidades. Hay un trabajo muy bueno que hizo un historiador dominicano, Raimundo González, que es sobre el origen del campesinado de origen africano en República Dominicana. Debe estar por publicarse, lo presentó como una tesis doctoral creo que el año pasado, y yo creo que ya pronto pues, estará disponible. Ese es un trabajo fundamental que espero yo pues, que remueva un poco el ámbito con relación a estos estudios en República Dominicana. Y volviendo a la cuestión de la antropología, aquí hay una cuestión que hay que tener presente. La historia en sí misma no tiene metodología, ¿verdad? O tiene la llamada metodología de la historia, es la cuestión de la consulta documental y bueno, esta cosa de la crítica del documento, de la fuente, pero más allá de eso, ¿cuáles son las metodologías de la historia? Entonces, si uno va a hacer historia económica, pues tiene que recurrir a las teorías económicas y a las metodologías de los historiadores económicos. Si uno va a hacer historia demográfica, tiene que recurrir a la teoría demográfica y a la teoría, pues sí, de la demografía. Si uno va a hacer historia regional, como hice yo con ese estudio sobre los campesinos, pues necesariamente tiene que recurrir a, por ejemplo, conceptos provenientes de la geografía. Desgraciadamente, cuando yo llegué a República Dominicana, me hice muy tempranamente, muy amigo de un gran geógrafo, Rafael Yunen, que seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, y él pues me sensibilizó ante estas realidades, ¿verdad? Así que yo, a lo largo del tiempo, lo que he hecho es pues, buscar, en eso yo sigo a Mark Bloch, ¿ah? Los historiadores tenemos que ser como ogros, donde quiera que olemos carne humana, ahí tenemos que ir. Si para buscar contestaciones a lo que estamos indagando, tenemos que buscar en la disciplina que sea, o en los últimos tiempos, pues he recurrido a otras disciplinas. Y otra gente que se mueve más en los campos de los estudios literarios, los estudios culturales, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los historiadores, ¿no? Buscar donde haya respuestas, porque posiblemente entre los mismos historiadores no tenemos esas herramientas. Con relación a lo que me preguntaba Pepe, es posible que en alguna de nuestras conversaciones, múltiples conversaciones de décadas ya, hayamos abordado este asunto de cómo yo percibo lo que se hace en México acerca del Caribe. Bueno, tengo que reconocer que todavía me causa un poco de conmoción cuando en Yucatán habla del Caribe, Yucatán es el Caribe. Tengo que reconocer que eso todavía no sé. Ahí viene ahorita. Porque para mí el Caribe es fundamentalmente las islas. Ese es el núcleo del Caribe. No quiero decir, ¿verdad? Porque bueno, hay territorios que son continentales y que evidentemente pues sí tienen un vínculo muy fuerte con ese mundo insular. Pero para mí el Caribe sigue siendo el núcleo duro del Caribe, son las islas. Lo cual no quiere decir que me remita, para mí Miami es parte del Caribe. Hoy en día es parte del Caribe o Nueva York, ¿verdad? Una de las cosas que a mí se me pasó comentar es que realmente yo comencé a adquirir conciencia sobre los temas del Caribe, sobre el Caribe como región, en Nueva York, cuando, ¿verdad?, tenía estos intercambios con este amigo dominicano que me hablaba de cosas que para mí eran totalmente desconocidas. Entonces ahí fue que realmente comencé a pensar el Caribe, lo cual no es excepcional, ¿verdad? Una buena parte de los grandes intelectuales del Caribe pues, desarrollaron sus reflexiones
desde los centros metropolitanos, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, pues yo no me percibo como notable en tal sentido. Y lo que sí yo percibo en los estudios sobre el Caribe que se hacen aquí en México es que en muchas ocasiones me da la impresión que cosas que se pudieran profundizar se quedan un tanto en la periferia. ¿Por qué? Me da la impresión que todavía lo que tiende a prevalecer, número uno, son estas ideas muy fuertes en torno a lo que es el Caribe, ¿verdad? Yo no creo que el Caribe sea una cosa, que no es una esencia. El Caribe son diversas narrativas. Tengo un trabajo que escribí hace como 25 años que se llama Visiones Históricas del Caribe, que creo que posiblemente un poco el trasfondo de este seminario. Nada de posiblemente, así es. Donde yo examino pues lo que yo considero que son los 4 metarrelatos, por decirlo de alguna forma, quizás no es el término más apropiado, pero es el que se me ocurrió en ese momento y honestamente el que se me sigue ocurriendo hasta ahora, que han normado la historiografía acerca del Caribe. Entonces, me acuerdo de una ocasión en un congreso de LASA, asistí a una mesa, no estaba yo exponiendo, ¿verdad? Viendo aquellas lumbreras, hablando sobre el Caribe. Entonces, cada uno de ellos pues hablaba de esta cosa, de si la lengua, que si la música, que si la cuestión de la raza, la etnicidad. Entonces, siempre la insistencia en buscar una esencia. Pero me parece que eso no existe, ¿no? Sobre el Caribe, como sobre cualquier otra región del mundo, sobre cualquier cultura, sobre cualquier sociedad, lo que hay son narrativas. Y uno, bueno, pues se inserta en alguna de esas narrativas y en el mejor de los casos puede transitar transversalmente, como se dice ahora, entre una y la otra, o encajonarse en una de ellas y, desde mi punto de vista, entonces producir concepciones muy restringidas, muy limitadas, en muchas ocasiones que terminan en el mero dogmatismo. Esto entronca con lo que me preguntaba Claudia. Perdona, yo tengo una memoria fatal para los nombres. Las caras nunca se me olvidan, pero los nombres soy terrible. Sobre la cuestión crítica. No sé, Claudia, de verdad que no sé. Yo querría pensar que hay una cuestión de personalidad innata, ¿verdad? Y si tuviéramos más tiempo, quizá yo te decía de una ocasión que yo estaba haciendo un chico como 4 años, en casa de unos tíos míos en el campo. Yo quería saber por dónde la gallina ponía el huevo y mi mamá, que era muy traviesa, me decía que lo ponía por la boca. A mí esa contestación no me satisfizo. Entonces me quedé ahí muy pegadito. Mi tía me decía, no te muevas porque la gallina está poniendo y si se pone nerviosa pues ya no funciona bien. Y yo me quedé ahí hasta que la gallina puso el huevo. Voy a citar a un niño de 4 años, o sea, esto no lo dije yo, ¿verdad? Y cuando la gallina puso el huevo, yo empecé a gritar, ese niño empezó a gritar, lo puso por el culo. Evidentemente no lo puso por ahí, pero mi hipótesis estaba mucho más cercana que la de mi mamá. Después de eso, al ratito, había una planta de ají, ¿verdad? Ají picante, que le dicen en Puerto Rico, y yo pues no sabía qué era eso. Y tenía el fruto muy bonito, rojo, y qué sé yo, y preguntaba, y mi mamá, que era muy maldita, me instó a que comiera. Y finalmente comí, por supuesto me picó muchísimo, se me hincharon los labios y todo lo demás. Moraleja, no le creo ni a mi madre. Y ese es un consejo que le doy también a mis estudiantes y a todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, pienso más allá de consideraciones personales e individuales, pues creo que mi formación, ¿verdad? En esos años de la universidad, para mí el conocimiento es preguntar, es inquirir, ¿no? No es aceptar. Eso está bien para la religión, ¿no? Para el dogma. Pero el conocimiento es preguntar las cosas. Y eso implica, pues, adoptar posiciones críticas ante lo que sabemos y también ante cómo lo sabemos. ¿Qué es lo que hacen los científicos naturales? Eso, preguntarse constantemente, porque hay tantos debates en las ciencias naturales sobre teorías, modelos,
metodologías, etcétera, etcétera, porque constantemente se están preguntando no solamente sobre lo que se sabe, sino también sobre cómo se sabe, sobre las formas en que llegamos a obtener determinado conocimiento. Y el conocimiento y el pensamiento dependen de eso. Entonces yo creo que lo que yo percibo, y aquí está un poco, ¿verdad?, esta cuestión del desaliento, es que mucha gente, incluso gente muy joven, que debería ser la gente cuestionadora, cuestionen a sus maestros, se contentan con estas concepciones que para mí, pues, en muchas ocasiones ya dejaron de explicar cosas fundamentales, ¿no? Y eso abarca un espectro muy amplio de cuestiones, de la cuestión de la nación, de la clase social, de la raza, de la etnia, del género. Creo que tenemos que preguntarnos todo eso. Y para mí, en lo particular, yo creo que la esencia del conocimiento es eso, es la crítica. La crítica sobre lo que se sabe, sobre la realidad, por decirlo de alguna forma, pero también la crítica sobre las herramientas que utilizamos para aproximarnos a esa realidad. Y si no hacemos eso, pues sencillamente estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y a mí no me interesa entrar en ese registro celebratorio. Lo que me interesa es esto otro, ¿no? Eso pues tiene su costo, de otras cosas, que pierde uno muchos amigos. Muy bien. Pues eso tiene, si me permite, una última cosa, todo esto en última instancia me parece que tiene una dimensión ética, ¿verdad? ¿Para qué estudiamos? ¿Para obtener un grado? ¿Para añadir cosas al currículum? Bueno, pues sí, pero en última instancia creo que respondemos a una cuestión, un conjunto de dilemas sociales, y eso tiene que ver con lo que es la ética de la investigación, en la medida en que mal que bien lo que nosotros hacemos, aunque sea de forma muy periférica, incide sobre los imaginarios que crea la gente, en este caso, por ejemplo, sobre los imaginarios históricos, por ejemplo, a través de los libros de texto que se usan en las escuelas. Pero yo creo que ahí hay una dimensión ética. Yo he escrito libros de texto, digamos que estoy hablando también de la experiencia, de lo que implica enfrentarse a ese reto de decir, bueno, ¿qué rayos es lo que yo voy a decir en este texto? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Desgraciadamente, cuando he trabajado para entidades privadas, ninguna de ellas ha intentado nunca jamás ponerme cortapisas, ni censurarme, ni nada, algo que por otro lado yo no hubiera aceptado. Después, Bien, no sé si Margarita, Juan, quieran decir algo de aquel lado a esto. Bueno, les propongo 5 minutos para resolver asuntos y volvemos. ¿Sí? 5 minutos, ya estamos aquí.